Buen día, nosotros somos estudiantes de enfermería de segundo semestre y este es nuestro proyecto nuclear. Nuestro grupo está conformado por Alejandro Díaz, Paola Andrea Pulgarín, Elizabeth Henao, Lady Rojo, Jessica Luna. Y Cristian David Zamboni. Hermía en el año 2010 menciona que se han observado que los efectos de la pobreza sobre el desarrollo cognitivo infantil son específicos para algunos subsistemas neurocognitivos. No obstante, también se identifican asociaciones causales específicas entre dos niveles. 1. Los niveles de estimulación ambiental en el hogar y el desempeño de pruebas de lenguaje. Y 2. Las pautas de crianza parental y el desempeño en tareas de demanda de memoria de trabajo, evitando el crecimiento personal e impidiendo la superación de sí mismo y una apertura económica para el sustento de las familias vulnerables, donde históricamente se ha evidenciado índices elevados de desigualdad de desarrollo neurocognitivo de los menores. En el año 2022, la ONU define la pobreza es un fenómeno multidimensional que puede traducirse en factores objetivos como la falta de recursos. Pues por eso que el proyecto se centra en una comparación sobre una población determinada de pobreza, en variedad de contextos, un país con alta tendencia a la pobreza extrema y un país con baja incidencia de pobreza extrema. Se tiene que el desarrollo cognitivo que pueda presentar las infantes en diferentes localidades de Latinoamérica, como conclusión se identificará el desarrollo cognitivo del menor durante su etapa de infancia, donde todo esto mediante la recopilación de información bibliográfica para de esta forma generar una mayor comprensión. En el presente proyecto nuclear se pretende dar parte de una investigación de cómo afecta crecer en una situación de pobreza y desarrollo cognitivo del ser humano a mediano y largo plazo. Asimismo, dar un seguimiento minucioso sobre cómo llega a afectar el desarrollo cognitivo en los niños y niñas de Latinoamérica, en diferentes efectos determinantes en el desarrollo de las etapas de la vida, como el estatus socioeconómico, la estabilidad laboral, la calidad de vivienda y el suplimiento de los recursos básicos del individuo, centrándose en la observación de dos realidades diferentes, midiendo la condición de pobreza por niveles, donde podemos encontrar pobreza extrema, pobreza moderada, pobreza vulnerable, no pobre, no vulnerable en Latinoamérica. Por consiguiente, la situación económica de las personas es de una afectación de forma directa en el desarrollo cognitivo desde la etapa de la infancia, Satélite 2015. No obstante, siendo este último uno de los principales factores problemáticos desarrollados a partir de la variable de la condición económica. Sin más, el proyecto tiene un enfoque en el estudio del reconocimiento de cómo la pobreza influye en el desarrollo cognitivo de los niños en situación de vulnerabilidad, basado en una observación en América Latina con un enfoque hacia Colombia y sus partes más vulnerables, identificando la situación de pobreza infantil con base a estadísticas para analizar y ver el desarrollo que tiene la población, identificando los aspectos que intervienen en la sociedad para darle fortalecimiento a las políticas de protección social para que puedan disminuir la tasa de vulnerabilidad frente a los cambios sociales y económicos y políticos, para que pueda ser un escenario con posible reducción, generando unas bases de satisfacción de cumplimiento sociales. Se tiene como objetivo identificar factores determinantes que intervienen al desarrollo cognitivo infantil en relación con la pobreza en América Latina, interpretar cómo los diferentes factores de pobreza y a su vez los factores intervinientes que caracterizan el desarrollo cognitivo de la población infantil, y contextualizar de qué forma un incremento o reducción de la pobreza infantil se puede ver ligado al desarrollo cognitivo. La pobreza, caracterizada por una privación severa de las necesidades humanas básicas, también establece una relación entre condiciones que tratan de medir qué es pobreza y qué no, siendo la ONU la organización más autorizada en los asuntos de la pobreza. La carencia de alimentos, el agua potable, instalaciones sanitarias de salud, vivienda, educación, se considera un estado de pobreza. Asimismo, otras instituciones como el Banco Mundial establecen la pobreza como la imposibilidad de alcanzar un nivel de vida mínimo en los servicios de salud, agua potable, educación. Y por otro lado, se entiende que la pobreza infantil se presenta en todo el mundo y hace referencia a la afectación colectiva del desarrollo de niños y niñas, tomando en cuenta que las causas más comunes son conflictos armados, desinterés de la ciudadanía, pandemias y falta de recursos, entre otros. Además, hay que tener en cuenta que la pobreza social hace referencia a la escasez, independientemente del tipo de pobreza que sea en un lugar, condición social de la población que se produzca. Todos estos factores tienden a contar con una serie de parámetros, los cuales generan una clasificación sobre la medición de la pobreza. Esta serie de parámetros es regida por instituciones en aspectos que son la ONU o el Banco Mundial Monetario Internacional.
así como otros organismos que se encargan de confeccionar una serie de indicadores que miden la pobreza que existen en el planeta, teniendo en cuenta que para medir el índice de pobreza en la población infantil es impredecible definir los límites de medición. En una tabla número 1, a su vez, la importancia de definir los medios necesarios para atender las necesidades básicas humanas como son la salud, el agua potable, la vivienda segura, la educación y la información en las instalaciones sanitarias, el internet, los alimentos, entre otros. Entre esos indicadores se podrán destacar 3 índices definiendo como el primer índice el desarrollo humano, el IDH, el cual la ONU se encarga de mostrar las posibilidades del crecimiento económico de las sociedades del mundo y del modo en el que el Estado facilita un entorno adecuado o no para su objetivo, que es aportar la luz a nivel de vida en que experimenta cada lugar del mundo. La número 2 es la clasificación del IDH, siendo esta la encargada de marcar los valores, cada uno de ellos entre 0 y 1, es decir, de menor clasificación a la más alta. Siguiendo el patrón de clasificación, hacia el IDH es muy alto, con los niveles superiores al 0,80 y el IDH alto a niveles de la ronda entre 0,70 y 0,80, el IDH medio entre niveles que rondan entre el 0,50 y el 0,70 y el IDH bajo de niveles inferiores al 0,55. Por último, se destaca el tercer índice, denominado índice de Gini, siendo esta una medida económica que se calcula de desigualdad del ingreso que existe entre los ciudadanos de un territorio. El desarrollo cognitivo es el proceso que tiene un menor de edad durante el crecimiento para la capacidad de pensar, y este tiene diversas formas de relacionarse con la memoria, el lenguaje y la percepción. Estas cualidades se ven afectadas en los menores en situaciones de pobreza, ya que no obtienen los nutrientes suficientes ni el entorno para que puedan tener un adecuado desarrollo. Por ejemplo, un niño de 3 a 6 años, ya estos aprenden a diferenciar entre colores y figuras. En un menor con condiciones de pobreza que no tiene las adecuadas alimentación ni crecimiento, se va a ver afectada en su concentración, en su inteligencia, y esta deficiencia afectará su desarrollo cognitivo. Las Naciones Unidas CEPAL 2020 menciona que los niños y niñas y adolescentes tienen un 44% más de probabilidad que un adulto de vivir en condiciones precarias de pobreza, lo cual en el gráfico denominado América Latina y el Caribe, 21 países, precariedad habitacional en población urbana de 0 a 17 años, alrededor de 2015, muestra cómo las condiciones actuales de pobreza, 2 de cada 10 niños generan condiciones de pobreza precaria o habitacional grave. Es decir, más de 80 millones de niños y niñas de América Latina de zonas urbanas enfrentan algún tipo de privación en condiciones habituales. En conclusión, en estas circunstancias el gobierno ha optado por algunas políticas hacia las familias más pobres con la finalidad de que tengan crecimiento para el bienestar familiar. Una de las observaciones más importantes recientemente no es solo multidimensional, sino también la dinámica puesto a que es necesario desarrollar mecanismos de focalización para la identificación de una población determinada de una condición de pobreza para asegurar los gestos de los programas dirigidos hacia estos.